Hola, buenos días, soy Andrés Suárez, soy de la iglesia La Casa. Ahorita con mi esposa estamos viviendo en Montreal, Canadá en este momento, ya hace unos 3 meses, y hoy quisiera compartirte un tema. Estuve leyendo esta semana Judas 1 y hubo un pedazo que captó mi atención. Déjame leer contigo Judas 1 del versículo 17 hasta el final. Estoy leyendo la versión, nueva versión internacional. Dice así. Pero ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos decían, en los últimos tiempos habrán burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pero no tienen el Espíritu. Pero ustedes, queridos hermanos, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando por el Espíritu Santo, manténganse en el amor de Dios mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia los lleve a vida eterna. Tengan compasión con los que dudan. A otros sálvenlos arrebatándolos del fuego. Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado, aborrezcan toda la ropa que hayan sido contaminadas por su cuerpo. Aquel que es poderoso para guiarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria y la majestad, el dominio y la autoridad desde ahora y para siempre. Amén. Bueno, podemos ver tres partes en este pasaje. Lo primero, habla de los últimos tiempos, que yo considero que estamos viendo últimos tiempos en este momento. No quiero hablar sobre una segunda venida, sobre ya como lo que habla algunos capítulos de Mateo o el Apocalipsis, pero hay un punto clave. Hace una diferencia entre qué sigue los que son guiados por sus instintos y los que son guiados por el Espíritu. Es muy claro que habla que los que son guiados por sus propios instintos generan divisiones, hablan cosas sin sentidos y lo más importante, vienen a burlarse de los hijos de Dios. Mi primera reflexión para ti es, no te dé pena, no te sientas mal, si por causa de Dios, si por causa de Jesús te están haciendo burla. Lo segundo, que es muy importante, dice que nos edifiquemos sobre la fe y orando por el Espíritu Santo. Los últimos tiempos que tenemos ahorita no vamos a poderlos vivir si no estamos basados en el Espíritu Santo. Y déjame darte un consejo, pero también quitar un peso de tu espalda. Si tú estás pensando que en tus fuerzas tienes que lograr que desde el día que conociste al Señor hasta el día final tienes que hacer lo mejor posible en tus fuerzas, esto no es lo que habla aquí. Dice que por su Espíritu. Te lo pongo de otra manera. Sin el Espíritu Santo, sin orar con el Espíritu Santo, sin recibir su guía, va a ser imposible llegar hasta el final, porque nos vamos o a quemar o sencillamente a distraer. El Espíritu Santo es el que nos enseña a entender todas las cosas que Cristo nos dejó, que nos muestra también al Padre, pero es muy importante que el Espíritu Santo esté en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Ahí voy al tercer punto, y es tengan compasión de los que dudan. Allí me quiero detener un poquito. No sé si te acuerdas de Tomás, el discípulo de Cristo, que fue el que dudó y todos le decimos, no, Tomás, el que duda, no sean como él, no sean como él. Totalmente de acuerdo, si uno quiere y si uno puede creer siempre, mejor, ¿no? Si podemos creer sin ver, mejor, bienaventurado, dice Jesús. Pero ¿qué pasó con él? Jesús en su propia misericordia, habiéndose aparecido a los discípulos unos días antes, se apareció a él también para que pudiera tocar sus heridas. Lo ideal, quizás no, quizás sí, pero fue el único que tocó sus heridas según lo que registra la Biblia, y eso restauró su fe. A él se le nombra otra vez en Hechos, cosa que deja ver que sí siguió caminando en los principios de Jesús. Aunque no se habla mucho en los evangelios, Cristo mismo tuvo misericordia de él en su dudar. Entonces mi reflexión para ti es, tienes un amigo que antes caminaba, venía a la iglesia contigo y ya no, de pronto se está alejando, de pronto empezó un nuevo trabajo, empezó a estudiar y todos estos afanes de la vida lo que han hecho es distraerlo, quizás ha empezado a abrir puertas a otros, no sé, otras teorías, otras cosas que lo han desviado de la fe y están nublando su fe. Ten misericordia de él, compadécete de él. Aquí no nos llama a juzgarle, a decir no, se perdió. Nos está llamando a tener compasión con él, a tener misericordia de él, como Jesús lo haría con nosotros. Alguna vez, y yo creo que yo he pasado más de una vez por ahí, donde Cristo en su misericordia me ha dicho, yo animo tu fe, yo incremento tu fe. Y en la Biblia nos habla de que Él genera el querer como el hacer por su buena voluntad y que el oír la palabra de Dios es lo que trae fe a nosotros. Así que nosotros mismos no somos capaces de incrementar nuestra fe o producir fe en sí misma si no escuchamos la palabra de Dios. Entonces, ten misericordia a tu amigo. Y te doy un par de puntos prácticos.
Si tienes un amigo o si eres tú esa persona que está dudando, lo primero, lo mejor, no es negar las cosas. Es decir, yo necesito que me ayudes. Y así como vimos en los evangelios, en un pasaje donde se le acercaron a Jesús y le dice, aumenta mi fe, así le podemos pedir a Jesús, aumenta nuestra fe porque estoy dudando. Otra de las cosas que podemos hacer es orar por ellos, tener misericordia, pero también exponerlos a la palabra. No va a ser suficiente, como le decimos en Colombia, pañitos de agua fría, unas palabras que parecen ser muy buenas, muy neutrales. Necesitamos hablar de la palabra para que el oír la palabra reanime y reavive esa fe. Y recuerda que nos llama a arrebatarlos para Cristo nuevamente. Personas que fueron y han sido hijos y que quizás estén lejos, pero la buena semilla que está en ellos vale la pena rescatarla, restaurarla y que vuelvan a caminar. Y si tú eres esa persona, puedes decirle, Jesús, yo necesito que aumentes mi fe. Lee la palabra, lee salmos, lee los evangelios, lee lo que te ayude a aumentar tu fe. Y por último, básicamente dice que aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Cristo Jesús nuestro Señor, sea la gloria, la majestad y el dominio y la autoridad desde ahora y para siempre. Amén. Él nos guarda para su regreso. Él nos guarda para su regreso. Él que te llamó a ti es el mismo que te va a estar esperando. Es el último responsable que nosotros tenemos que dejar y rendirnos a Él claramente, pero Él es el que nos llama y nos guarda hasta su segunda venida. Muchas gracias.